Quiero invitar a los hermanos para que mantengamos abiertas nuestras Biblias en el libro de Hebreos 11, versículo 8 al 19, donde hemos de basar el mensaje de este día especial. Los tiempos que estamos viviendo se hacen cada vez más peligrosos. Está entrando incluso en muchos de nuestros hermanos el desánimo y están volviendo atrás, dejando la salvación que nos ha sido dada por medio de Cristo, quien es nuestro Redentor. Algunos han renunciado a esa vida eterna, eligiendo la muerte que está en el mundo lejos de Dios. Por lo tanto, nuestra preocupación es y será siempre que el pueblo de Dios se mantenga firme en la fe que hemos abrazado como pueblo de Dios en nuestro bendito Salvador. No será por nuestro esfuerzo, no va a ser por nuestros propios medios que vamos a lograr esta firmeza. Esta firmeza, esta fortaleza la vamos a obtener por medio del poder de Dios, que Él es el que nos sustenta, Él es el que nos alienta, y en Él nosotros hemos de poner toda nuestra esperanza, toda nuestra fe, así como lo hizo Abraham. Por eso en esta ocasión, hermanos, quiero ocupar esta porción de la palabra del Señor para que nosotros entendamos y comprendamos el propósito de Dios en nuestra vida. Hebreos 11 dice la palabra de nuestro Dios así. Hebreos 11, versículo 8 en adelante. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir por heredad, y salió sin saber a dónde iba. Por fe habitó en la tierra prometida, la tierra prometida como en tierra ajena, morando en cabañas con Isaac y Jacob, herederos juntamente de la misma promesa, porque esperaba ciudad con fundamentos, el artífice y hacedor de la cual es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir simiente y parió aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó ser fiel el que lo había prometido. Por lo cual también de uno y de ese ya amortecido salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla de la mar. Esta porción de la palabra del Señor es la que usamos, hermanos, en esta ocasión para basar el mensaje de la bendita palabra de Dios. Dios tiene un propósito para nuestra vida, ya lo hemos visto en otra ocasión. Ahora el Señor quiere que nosotros reavivemos esa fe. Ya tenemos esa fe que nos ha sido dada por medio de Dios mismo, porque así lo dice la Escritura, que es un regalo que nos ha sido dado de parte de nuestro Dios. La fe nos ha sido dada de parte de nuestro Dios por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La fe de Abraham, primeramente para salir de su tierra. La palabra del Señor dice que salió sin saber a dónde iba. Queridos hermanos, esto que nosotros estamos contemplando y que habremos de contemplar aquí en este mensaje de la palabra del Señor no es fácil, no es sencillo. Aun cuando para nosotros probablemente parezca ya algo accesible, porque nosotros ya creímos, nosotros ya aceptamos a nuestro Señor Jesucristo como Salvador y no se nos complica ya el tener fe en Él. Pero a veces en las situaciones que vivimos o enfrentamos en nuestra vida, muchas veces caemos en el desaliento, en el desánimo, que es lo que mencionaba en la introducción. Y Abraham, que recibió la palabra del Señor, dice, recibió la orden de salir de su tierra y de su parentela. Y lo primero que hizo Abraham fue dejando su pueblo y su familia. Dejó su pueblo y su familia. Cuando nosotros hacemos la comparación en la divina palabra, en la santa palabra de Dios, en Génesis capítulo 18, y dice la palabra del Señor, capítulo 12, Génesis capítulo 12,
Dice así la palabra del Señor, hermanos. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Salir de su tierra, dejar su pueblo, dejar su familia. Cuán complicado ha sido para nosotros esto en muchas ocasiones, o al inicio, cuando el Señor nos ha llamado, cuando el Señor nos llamó para salir de nuestra tierra o para salir de nuestra parentela. Probablemente nosotros no estemos en la condición de Abraham que tengamos que dejar nuestra tierra, pero si fuera necesario tendríamos que hacerlo, como nosotros en el caso de los que somos predicadores, que tenemos que dejar nuestra tierra, nuestra familia, para ir a predicar a otros lugares, para ir a servir al Señor en otro lugar. Se aplica allí, pero en el caso nuestro como iglesia, en términos generales, hemos dejado nuestras familias, porque gran parte de nuestra familia aún no es de Cristo. Ellos todavía no quieren ser de Cristo, ellos quieren estar en la religión tradicional, no solamente de nuestras familias, sino de nuestro país. Y estamos luchando y estamos batallando porque ellos también crean, porque ellos también vengan al conocimiento de la verdad. Y gran parte de la finalidad de este mensaje, de esta hora, es esa, hermanos, que nosotros podamos compartir con nuestros seres amados, con nuestros seres queridos, comenzando con los de nuestra casa también, para poseer una tierra nueva. El Señor le dijo: deja esa tierra, yo te voy a dar una tierra nueva. Si el Señor, hermanos, les dijera a cada uno de ustedes, a los que hoy están aquí presentes, mis hermanos ancianos gobernantes, pastores inclusive, y que el Señor les dijera: mira, deja esa tierra que tienes, porque yo te voy a dar una tierra mejor. Y que usted estuviera convencido que es la palabra de Dios la que le ha hablado, que es la palabra de Dios la que ha llegado a su corazón. Y usted estuviera convencido de que Dios le está hablando y le está diciendo: deja esa tierra que es ahí. Esa tierra que tienes ahí, déjala, porque yo te voy a dar una tierra mejor. Deja tu familia, deja tu parentela. Entendiendo que Abraham tenía que salir con su esposa, con sus hijos. Abraham no los tenía. Abraham no tenía hijos, solamente su esposa y sus criados y toda su parcela, todo lo que él había obtenido. Si ustedes recibieran una orden así, imagínense ustedes su parcela, imagínense ustedes su tierra. Ahorita yo creo que ya debe estar sembradita con mucho maíz, porque ahorita que venía yo, me estaba lloviendo ya el maicito, sí, ya está creciendo. ¿Sí? En los sembrados ya está así, el maíz está creciendo, o qué sé yo, que habrán sembrado ahora. Y que recibieran ese mando: deja eso ahí y vete a una tierra mejor que yo te voy a dar. ¿Cuántos de ustedes, hermanos, cuántos de nosotros ahorita estaríamos dispuestos a acatar la orden que Dios le dio a Abraham? ¿Cuántos de ustedes en este momento harían eso? Por eso es que a esto se le llama fe. A esto se le llama fe, la fe de Abraham. Abraham tenía tierras. Es verdad que Abraham tenía tierra. ¿Cuántas hectáreas tienen ustedes? ¿Cuántas hectáreas tienen? Abraham tenía 10 veces más de esas hectáreas allá donde él estaba. Pero Abraham estaba en una ciudad corrompida. Abraham estaba en una ciudad hundida por el pecado. ¿Sí? Llena de pecado, llena de maldad. Ur de los Caldeos, ¿sí? Ur de los Caldeos, que es Babilonia, cerca de Babilonia, de esa región que es la cuna no solamente de la civilización, sino de todas las abominaciones, porque así se le conoció a aquella Babilonia como la Babilonia moderna. Y Abraham salió, dice la Escritura, cuando ya leemos en el libro, en la carta a los Hebreos, dice que salió sin saber a dónde iba. Abraham escuchó la voz de Dios, tomó todas sus pertenencias, todo lo que era de él, tomó a su esposa, a sus criados, y todo, y dijo: ¿sabes qué? Nos vamos, porque Dios tiene una tierra mejor para mí. Cuando nosotros lo vemos desde la perspectiva humana, decimos: es imposible, es increíble esto, no, yo no lo haría.
Cuando yo les hice el planteamiento, yo vi sus rostros y algunos quedaron, pues les dio risa. Y ese está difícil. Pero nosotros ya lo hicimos. Créanme que ustedes ya lo hicieron, porque como iglesia nosotros ya dejamos nuestra heredad, nosotros ya dejamos nuestro pueblo, ese pueblo antiguo que teníamos, que es el mundo. Nosotros hemos renunciado al mundo ya hemos dejado el mundo atrás y ahora como iglesia nosotros tenemos formamos parte de un mundo nuevo, de promesas nuevas que Dios tiene para nosotros, de un reino celestial. Nosotros somos el reino de Cristo establecido en la tierra, la iglesia. Eso somos nosotros ahora. Así que aun cuando no de manera literal, de manera espiritual o simbólica, hemos dejado todo eso atrás, incluso a nuestra familia, porque algunos familiares nuestros nos dijeron, ¿sabe qué? Considérense que ya no tienen familia, porque ustedes se volvieron protestantes, se hicieron cristianos, ya no tienen familia. Hasta ese grado, hasta ese punto. Entonces eso ha quedado atrás, hermanos, y hemos depositado de alguna manera nuestra fe en Dios y esperamos una patria mejor. Y esperamos una ciudad celestial. Fíjense que cuando Abraham, dice la palabra del Señor, habitó en la tierra prometida, dice como en tierra ajena, porque Abraham habitó en esa tierra, en la tierra de Canaán, pero no era de él, dice como tierra ajena, habitó en esa tierra. Y eso es lo que pasa actualmente con nosotros. Eso es lo que pasa exactamente con nosotros. Estamos en este mundo, pero no nos pertenece. Este mundo no es de nosotros, ni nosotros somos de este mundo, ni nuestro Dios es de este mundo. Nosotros estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Somos de una patria celestial. Y dice la palabra del Señor que Abraham estaba esperando, dice, una ciudad cuyo artífice, cuyo arquitecto, creador es Dios. Nosotros, hermanos, nos perfilamos para una patria mejor. Nosotros nos estamos preparando para el reino de los cielos, eso que Dios nos ha prometido a través de su palabra. Y es por eso que esa fe que nosotros hemos depositado en el Señor debe afianzarse, debe crecer, debe estar firme. Y cuando vemos lo que Abraham hizo y que nosotros en parte espiritual y simbólicamente hemos hecho, y debemos mantenernos allí. Y tenemos que involucrar a nuestra familia, tenemos que involucrar a nuestros seres amados para que participen también de las promesas que Dios tiene para cada uno de nosotros, hermanos, jóvenes, niños, porque también los niños son parte de la iglesia. No sé cuántos de ustedes habrán dejado a sus niños en la casa, entretenidos en la televisión, en algún jueguito, qué sé yo, en la tablet, el iPad, el celular. Dice, hijo, es que vas a andar corriendo allá en el templo. Y van a llegar muchos hermanos de otros lugares y vas a andar allí estorbando. Mejor quédate en casa. Hermano, ese es el peor error que podemos cometer nosotros como padres, el dejar a nuestros niños en casa, a nuestros jóvenes en casa, cuando hay actividades hermosas, maravillosas de la iglesia, como es el aniversario, que es nuestra fiesta, es nuestro cumpleaños como iglesia. Y cuando es nuestro cumpleaños queremos que esté toda la familia, papá, mamá, los tíos, los hermanos, todos los que sea posible, queremos que estén allí con nosotros. Cuando es el cumpleaños del niño, invitan hasta más niños que vengan. Pues entonces eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Traer a nuestra familia. Este es nuestro cumpleaños. Este es nuestro aniversario como iglesia y tenemos que involucrar a toda la familia y que toda la familia deposite la fe en el Señor Jesucristo. Segundo, la fe de Abraham fue transmitida a su esposa. En el versículo 11 leíamos que dice que también Sara tuvo fe porque siendo estéril recibió fuerzas para concebir simiente aún fuera de tiempo. ¿Sí? Para concebir simiente dice y parió un hijo fuera de tiempo. Bueno, decimos que la fe de Abraham fue transmitida a su esposa Sara, o Saraí, ¿verdad? Como se llamaba anteriormente.
Vamos a comprobarlo a través de Génesis capítulo 18, versículos 9 al 15. Vamos a comprobar esto porque realmente nos llama mucho la atención lo que aquí estaba pasando con Sara. ¿Cómo era esto? Dice la palabra del Señor, capítulo 18, versículo 9, y le dijeron: ¿dónde está Sara, tu mujer? Y él respondió: aquí en la tienda. Entonces dijo: de cierto volveré a ti según el tiempo de la vida, y he aquí tendrá un hijo Sara tu mujer. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Y Abraham y Sara eran viejos entrados en días, y Sara había cesado ya la costumbre de las mujeres. Rióse pues Sara entre sí, diciendo: después que he envejecido, ¿tendré deleite siendo también mi señor ya viejo? Entonces Jehová dijo a Abraham: ¿por qué se ha reído Sara, diciendo: ¿será cierto que he de parir siendo ya vieja? ¿Sí? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti según el tiempo de la vida, y Sara tendrá un hijo. Entonces Sara negó diciendo: no me reí, porque tuvo miedo. Y él dijo: no es así, sino que te has reído. ¿Cuántos de nosotros en alguna ocasión, en algún momento, las promesas divinas nos causaron risa? La risa es una demostración de incredulidad. Cuando nos reímos de algo que se nos dice es porque somos incrédulos, porque no lo creemos, dice: no puede ser, y nos reímos, ¿verdad? Nos reímos de eso. Y Sara se rió, dice la Escritura. Sara se rió, pero cuando se escribe ya en el libro de la carta a los Hebreos, en el capítulo 11, dice que Sara tuvo fe. Así que Sara recibió de alguna manera esa confianza, esa fe, y la depositó en el Señor porque su esposo Abraham tenía mucha fe. La fe de Abraham realmente era inquebrantable, era enorme, era grande la fe de Abraham. Definitivamente Abraham es conocido así como el padre de la fe, porque no hubo un hombre que demostrara su fe como lo hizo Abraham. Y es necesario, hermanos, que nosotros también demostremos la fe que hemos puesto en el Señor, así como lo hizo Abraham. Que no tengamos miedo, no tengamos temor. Estamos atados a las costumbres y a las formas humanas. Y no queremos nosotros soltarnos, dejarnos a la voluntad del Señor. Y que sea Dios quien obre en nosotros, que sea Dios quien obre en nuestra familia. Que hagamos de nuestra familia un hogar verdaderamente cristiano, un hogar verdaderamente temeroso de Dios, donde el esposo con seriedad, con responsabilidad, es el que lleva adelante a la familia. Es el hombre de fe, es el hombre que dice: vámonos a la casa de Dios, vámonos al templo. Se hace tarde y prepara a toda la familia, a la esposa, a los hijos, para que vayan al templo. Y a veces, en algunos casos, es la esposa. La esposa es la que anda detrás del esposo, de los hijos, de todos que se levanten temprano para ir al templo. Pero es el esposo. Posteriormente la esposa toma la responsabilidad también. Así que Sara aprendió de Abraham, su esposo, y también aceptó y recibió esa fe. Y que ahora se escribe así en la palabra del Señor, que dice que ella tuvo fe en aquella promesa de tener un hijo. Hermanos, si nosotros lo traemos al tiempo, bueno, yo lo traigo al tiempo, no al tiempo, sino a la edad real, hacerle una promesa a una hermana recién casada, qué sé yo, 20, 25 años, y decirle: hermana, usted va a tener un hijo. Y decir: sí, pastor, si Dios quiere. ¿Sí? Pues ya me casé, mi esposo, y si Dios permite, vamos a tener un hijo. ¿Fue incrédula porque le dijimos eso? No. Pero una hermana, un matrimonio, suele suceder, un matrimonio que lleva 15, 20 años, 30 años ya de matrimonio casado y no tienen hijos. Hermana, usted va a tener un hijo. Ay, no, pastor, ya ese tiempo pasó para mí.
Ya no, ahora estamos pensando adoptar mi esposo y yo, porque ya para nosotros ya no hay esperanza. Eso es lo real, ¿verdad? Esa es la realidad de las cosas cuando lo traemos al pensamiento humano. Y es que cuando la promesa la recibió Sara, dice la Escritura que la costumbre de las mujeres ya le había pasado. ¿Sí? La costumbre de las mujeres le había pasado. Esa costumbre que está en las... No es tanto la costumbre de las mujeres, sino es algo de su organismo mismo, que es la que genera, ¿verdad? Que genera el cuerpo y que prepara el cuerpo para recibir un embrión. Ese tiempo había pasado para Sara, estaba después de todo ese tiempo. Habían pasado ya muchos años en ella, 70 años, 70 y 80 años tenía su esposo, estaban viejitos. Bueno, esa es la palabra común que nosotros le damos a las personas, ¿verdad? No despectivamente y con todo respeto a nuestros hermanos, pero podríamos decir, y ya Abraham estaba viejo y Sara también, y así lo dice ella y lo expresa en la palabra del Señor. Dice, y mi esposo ya ha envejecido. Y recibir una promesa, vas a tener un hijo, y ella le dio risa. Dice, ¿cómo es posible esto? Y le dio risa, pero yo le digo, ¿hay algo imposible para Dios? ¿Hay algo imposible para Dios? Y si Dios dijo que ella iba a tener un hijo, así va a ser. La fe de Sara fue probada. Nosotros sabemos que tanto Sara como Abraham se desesperaron porque el tiempo era apremiante para ellos. El tiempo era apremiante para ellos, pero no para Dios. Cuando nosotros depositamos nuestra fe en Dios, nosotros debemos aprender a esperar en Él. Pasaron 10 años y no llegó el hijo prometido. No llegó ese hijo que le había prometido Dios a Abraham y a Sara. Y dice, bueno, es que Dios nos dio que íbamos a tener un hijo, pero no dio cómo. Y por eso es que se desesperaron y Abraham tuvo un hijo con la sierva. Y no fue el hijo de la promesa. Porque su fe tenía que ser probada. Y su fe fue probada así. Y finalmente entendieron el plan y el propósito de Dios. Y le dijeron, no es así como ustedes piensan. No es así como ustedes dicen. No. Es como yo lo he preparado. Y ustedes van a tener un hijo. Dice, vas a tener un hijo. Tú, de tus entrañas, dijo. Y así mismo de Sara. Ese es el hijo de la promesa. Y lo tuvieron. Nosotros que conocemos la palabra del Señor y entendemos las maravillas de Dios en su palabra, sabemos que Sara quedó embarazada en esa edad y que Sara tuvo un hijo que le llamó Isaac. Isaac significa risa. Hay muchos Isaac aquí, están riendo, ¿verdad? Isaac significa risa, así le puso Sara porque se rió, aunque ella lo quiso negar. Ella lo quiso negar, pero ¿quién se puede esconder ante la vista de Dios? ¿Quién puede esconderse ante la vista del Dios Todopoderoso? Nadie. Y Dios le dijo, no es así, tú te has reído. Pero llegado el tiempo, vas a tener un hijo. Y así fue, hermanos. La fe de Abraham fue transmitida también a Sara, la cual depositó su fe en el Señor, en el Dios Todopoderoso, en el Dios de Abraham, en Jehová Dios de los cielos, Jehová Dios de los ejércitos, el creador del cielo y de la tierra, en quien también nosotros confiamos, en quien también nosotros hemos puesto toda nuestra fe, toda nuestra confianza la hemos puesto en Él. Y en Él esperamos nosotros, y por Él es que hoy estamos aquí reunidos. Es por nuestro Dios que nosotros estamos hoy congregados aquí y que somos movidos por su Espíritu Santo para venir a la casa de Dios en un culto especial como este aniversario, como también los domingos por la mañana en la escuela dominical. Y algo nos mueve y algo nos trae. Y nosotros a veces decimos, yo creo que el domingo no voy a ir al templo. Pero llega el domingo y yo no me puedo quedar en la casa. No puedo determinar no ir al templo. Y si sucede que no vaya al templo, no será por gusto. Así que cuidado con lo que desean, hermanos. ¿Sí? Cuidado con lo que deseamos, porque eso es muy importante. Cuidado con lo que deseamos en nuestra mente y en nuestro corazón, porque a veces se nos cumple.
Sí, no vas a ir al templo, pero no porque tú quieras, sino porque vas a estar enfermo tal vez. O qué sé yo, algo va a pasar. No deseen nada de eso. Deseen estar en la casa de Dios. Yo me alegré con los que me decían, dice la palabra del Señor, a la casa de Jehová iremos. Entonces, hermanos, la fe de Abraham fue transmitida a su esposa. La fe de Abraham es transmitida a nosotros hoy en este tiempo. Nosotros hemos puesto nuestra fe en Dios y esperamos en Él. Y Él es el que nos mueve, Él es el que nos lleva, Él es el que nos mantiene en esta obra, en esta iglesia. Y 28 años han pasado, pero creo que escuchaba ahí 40, ¿no?, de la llegada del Evangelio. Así que es la edad real de la iglesia. 40 años, 28 desde su organización, cuando comenzaron a atender ancianos, diáconos. 40 años cuando comenzó el Evangelio y se hizo presente en este lugar. Así que durante ese tiempo Dios les ha sostenido, Dios les ha mantenido y Dios quiere que ustedes sigan adelante. Y las promesas, una de las promesas que leía en la palabra del Señor cuando les dábamos la felicitación es que así como Dios fue con sus padres, así será con ustedes también. Así como Dios sostuvo a sus padres e hizo que ellos fueran fieles, ahora ustedes también son fieles. De aquellos hermanos, aquellos primeros hermanos que comenzaron la obra aquí en este lugar, salieron ancianos, gobernantes y diáconos. Y hoy tenemos muchos ancianos, gobernantes y diáconos que les ha dado Dios la responsabilidad de guiar, gobernar la iglesia. Pero gobernar no significa ser los dueños de la iglesia, no, significa guiarlos. Guiar, gobernar es tomar el timón, ¿verdad? Tomar el timón y conducirlos correctamente. Grande responsabilidad. Pero así como Dios fue con sus padres y les dio sabiduría, así también a ustedes les va a dar sabiduría el Señor y les va a ayudar a salir adelante, a los diáconos, a los ancianos, los diáconos, el pastor, a la iglesia en general, a cada hogar, cada familia. Jóvenes, tomen en cuenta esto, porque ustedes son la iglesia de este lugar. Los ancianos, en breve, los diáconos también, los niños. Hermanos, no descuiden a sus niños de traerlos a la casa de Dios. Dice la palabra del Señor así, versículo 12, en esta tercera parte y última, la fe de Abraham. La fe de Abraham en que tendría mucha descendencia. Versículo 12. Y dice así la Escritura: por lo cual también de uno, y ese ya amortecido, salieron como las estrellas del cielo en multitud, como la arena innumerable que está a la orilla de la mar. ¿Sí? Y como la arena innumerable que está a la orilla de la mar. Abraham tuvo fe de que tendría mucha descendencia. ¿Sí? Génesis 22, 17. Estoy haciendo la comparación de lo que encontramos aquí en Hebreos y lo que está escrito en el libro del Génesis, las promesas, las cuales fueron una realidad en Abraham. Capítulo 12. Capítulo 12, versículo 17, dice la palabra del Señor. Perdón, 22, Génesis 22, 17, es el versículo 12 que leí hace rato, y esta cita es 22, 17, para ver la promesa que Dios le hizo a Abraham. 22, 17 dice así: bendiciendo te bendeciré y multiplicaré tu simiente como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu simiente poseerá las puertas de sus enemigos. Esa es la palabra de Dios, esta es la promesa que Dios tiene para nosotros, hermanos, que Dios cumplió con Abraham. Vuelvo a la parte real, a esa parte real que les estoy diciendo, la realidad de la perspectiva humana. Dios le dijo a Abraham: Abraham, tú vas a tener muchos hijos. Ahora lo llevamos a la perspectiva humana y tal vez la perspectiva moderna, actual. Sí, Señor, ¿de dónde? Si no tengo ni siquiera uno. Señor, ¿de dónde? Si yo ya soy viejo y ni siquiera tengo un solo hijo. Y Abraham dijo así a Dios, porque Abraham justamente le dijo a Dios de esta manera y le dijo: Señor,
pero si yo no tengo descendencia, lo único que tengo es ese mayordomo Eliezer, dice. Es el que se va a quedar con todo lo mío. Él es el que me va a heredar. Él se va a quedar con toda mi herencia. Y dijo el Señor, no, tú vas a tener un heredero. Tú vas a tener no solo uno, sino vas a tener muchos hijos. Y le dijo Dios, mira las estrellas, cuéntalas. ¿Puedes contarlas? No, Señor, no se pueden contar. Pues así va a ser tu descendencia. Mira la arena de la mar. ¿Crees poder contar la arena de la mar? No, Señor, pues así va a ser tu descendencia, como la arena de la mar, la innumerable arena de la mar. Esa es la promesa de Dios cuando Dios promete algo de la nada. No tenemos nada, no hay nada a nuestra vista. Y casi imposible a la perspectiva humana, a la percepción del hombre, casi imposible. Dice, no va a ser, no puede ser. Pero ahí es donde entra en función la fe que hemos depositado en Dios. Y Abraham tuvo fe. Cuando Abraham había depositado la fe en el Señor y cuando Abraham había obtenido el triunfo de la fe, porque había tenido a su hijo Isaac, y cuando Isaac comenzaba a crecer, le dijo Dios, dame a tu hijo en sacrificio. ¿Sí? Dame a tu hijo en sacrificio. Y dice la Escritura que Abraham se preparó y llevó a su hijo, porque la esperanza de Abraham dijo, bueno, es que yo sé que mi Dios puede incluso hasta volver de los muertos, es decir, Dios quiere que yo lo mate, que yo lo sacrifique, pero Él lo va a resucitar, porque pues yo tengo promesa de Él, yo tengo promesa que de Él va a haber mucha descendencia, así que me imagino que Dios, yo lo mato, mi Dios lo levanta, lo resucita. Ahí estaba depositada la fe de Abraham. Dice, si Dios me manda, Él sabe lo que hace. Y ese fue, hermanos, el extremo de la prueba de Abraham. Muy difícil, pero finalmente accedió y Dios lo recompensó. Dios lo premió. Y Abraham, hermanos, Abraham tiene muchos hijos. Porque literalmente Abraham tiene muchos hijos. Comenzando con los hijos de la promesa de Isaac, es el pueblo de Israel. Todo el pueblo de Israel que a lo largo de los años ha sufrido y padecido, pero se mantiene y que hoy son muchos en todo el mundo. Porque no solamente están concentrados en la tierra de Israel, sino que en todo el mundo están esparcidos ahora. Y allí está el pueblo de Israel. De la casa de Ismael también son hijos de Abraham. Pero Abraham tuvo más hijos. Después dice la palabra del Señor que Abraham, cuando murió Sara, tomó a una mujer llamada Setura. Y tuvo más hijos, Joxán, Dedán, etcétera, otros nombres allí. Y todos esos pueblos, Irak, Irán, Jordania, Transjordania, Cisjordania, todos esos pueblos de por allí, todos son descendencia de Abraham. Todos son descendencia de Abraham. Y algunos reclaman ese derecho. Así que no podemos contar nosotros la descendencia de Abraham. Pero Abraham todavía tiene más hijos. Hay otro pueblo que también son descendientes de Abraham. ¿Y esos somos? Nosotros, la iglesia. Somos el Israel espiritual, descendientes de Abraham por medio de la fe. ¿Sí? También formamos parte, porque dice la Escritura que íbamos a recibir bendición también por medio de Abraham y por medio de su descendencia, para referirse al Señor Jesucristo. Por eso nosotros somos parte también del pueblo de Dios, del pueblo escogido, pero que llevamos el nombre de Iglesia de Dios, que somos el reino de Cristo establecido en la tierra, y que son todos los varones, las esposas de aquellos que están casados, juntamente con sus hijos, los que formamos parte de la iglesia, los que somos la iglesia de Cristo. Y esa es nuestra preocupación, como dije en la introducción. Nuestra preocupación es que la iglesia de Cristo vaya en aumento. Pero es importante que no descuidemos lo que ya tenemos aquí adentro. Hermanos, ustedes como padres, yo sé que hay muchos hermanos que son grandes de edad y que sus hijos ya son grandes. Es decir, aquí hay abuelos, hay bisabuelos también. Algunos son abuelos y algunos nada más son padres. Y otros son jóvenes y otros son niños. Y esa es nuestra preocupación, que nuestros jóvenes permanezcan en la iglesia,
que nuestros niños aprendan correctamente a amar a Dios y amar al Señor Jesucristo para que crezcan en la iglesia y cuando lleguen a ser grandes no se aparten del Señor. Ese texto tan conocido, hermanos, con esto voy a terminar, Proverbios 22:6, que tanto repetimos y que no sé cuánto hemos entendido la extensión de este texto cuando dice: instruye al niño en su carrera y aun cuando fuere viejo no se apartará de ella. Y nosotros nos imaginamos que ese niño va a llegar a ser un ancianito de gran edad y no se va a apartar del Señor. Pero créanme, hermanos, que ya muchos niños ya son viejos. Es decir, ya dejaron la niñez y algunos ya están en la adolescencia, ya es viejo. Algunos ya están en la juventud, ya es viejo. Por eso hay que instruirlo desde la niñez. Desde la niñez hay que instruirlo. Y en muchas de nuestras iglesias nosotros estamos cultivando niños para que lleguen a ser jóvenes del mundo. De verdad, estamos cultivando niños, crecen niños sanos, niños puros, niños que oran, niños que cantan, niños que asisten al templo y llegan a la juventud y se van al mundo. El mundo los recibe, como comúnmente decimos, a manos abiertas o a dos manos. Porque son niños buenos, niños limpios, jóvenes puros, y los recibe el mundo a dos manos, Satanás. Porque no podemos lograr que nuestros jóvenes se mantengan en la iglesia. Hay muchos jóvenes que han vuelto atrás. Y es lo que dije yo al principio. Incluso hermanos adultos que han vuelto atrás, que les ha caído el desánimo, han pasado los años, dicen: no, ya llevamos 28 años aquí, o ya llevamos mucho tiempo y el Señor no viene, y la obra entre más tiempo pasa, más conflictos se genera, más problemas, más complicaciones, y a veces hasta ni nos podemos entender. Esta es la obra de Dios y el Señor la va a perfeccionar, hermanos. Y el Señor nos ha de perfeccionar a cada uno de nosotros. Pero es importante que nosotros nos depositemos todos en las manos del Señor y no descuidemos ni a la esposa, ni a nuestros jóvenes, ni a nuestros niños. No los descuidemos porque somos la iglesia del Señor. Y con eso concluyo. Como iglesia debemos esperar las promesas de nuestro Dios, porque Él fielmente las cumplirá. Solo hay que creer a la palabra de Dios y ser fiel a ella. Tenemos que permanecer fieles, hermanos, pase lo que pase, venga lo que venga. Vamos a mantenernos firmes y fieles. Vamos a acrecentar, vamos a hacer crecer esa fe que hemos depositado en el Señor, aun cuando no vemos nada. El Señor dice que vamos a crecer, pues vamos a crecer. Y ustedes, hermanos, van a crecer todavía más. Aunque parezca increíble e imposible para muchos, esta iglesia tiene que crecer más, porque Dios así lo ha prometido. Así que, hermanos, trabajemos, sigamos trabajando en la obra del Señor. Que no decaiga el ánimo. Los hermanos que están al frente, no decaiga el ánimo, hermanos. Los hermanos responsables de predicar la palabra del Señor, estudien la palabra del Señor. Entiéndala, compréndala a través de la dirección del Espíritu Santo, el cual les va a iluminar para poderla presentar a la iglesia, para que la iglesia se mantenga firme en medio de los tiempos peligrosos que vivimos y enfrentamos, y que nadie se aparte, que nadie se aleje, sino que espere esa promesa del Señor que no podemos ver, pero que sabemos que el Señor cumplirá el día en que Él venga a buscar a su iglesia, la cual somos nosotros. Que Dios les bendiga, hermanos.